¿Sabías que la historia de Guatemala no es solo la de un país, sino la de un pueblo que jamás se rindió? Es la historia de reyes mayas que hablaban con las estrellas, de pueblos que lucharon por su libertad cuando todo parecía perdido, de un país herido por la injusticia, pero lleno de gente valiente que nunca dejó de soñar. Te invito a conocer esta historia como nunca te la contaron, con emoción, con verdad y con esperanza. Porque entender el pasado no es solo recordar, es sanar, es aprender, es construir un futuro mejor. Y si Guatemala pudo resistir terremotos, conquistas, guerras y olvidos, tú también puedes superar lo que estás viviendo hoy. Esta no es solo una historia para mirar, es una historia para sentir, para compartir y para inspirarnos. ¿Estás listo para empezar este viaje? El esplendor oculto de los mayas, la civilización que deslumbró al mundo. Imagina por un momento que estás caminando por una densa selva. El sol apenas se filtra entre las copas de los árboles y todo a tu alrededor está cubierto por vegetación. De repente, ante tus ojos, se alza una estructura colosal de piedra, una pirámide, antigua y majestuosa, cubierta parcialmente por musgo y raíces. Has llegado a Tikal. Has entrado al corazón del mundo maya. Mucho antes de que existiera Guatemala como país, ya brillaba en estas tierras una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, los mayas. Pero, ¿quiénes fueron realmente? No, eran un solo pueblo, ni un solo reino. Eran una red compleja de ciudades-estado, cada una con sus propias leyes, sus propios gobernantes, sus templos, su arte, pero unidas por una misma cultura, una misma lengua madre, una misma cosmovisión. Desde Minadancén, lo que hoy conocemos como el sur de México, hasta Honduras, los mayas extendieron su influencia como un fuego brillante. Y entre sus joyas más preciosas estaba lo que hoy es Guatemala. Aquí, en estas tierras, florecieron centros urbanos como Tikal, Uaxactún, Yaxá, El Mirador y muchos más. Ciudades con pirámides que tocaban el cielo, palacios de piedra, observatorios astronómicos y plazas donde miles se reunían para celebrar rituales sagrados. Sí, rituales. Porque para los mayas el universo era un tejido vivo, entrelazado entre dioses, hombres, estrellas y el tiempo mismo. El tiempo. Su gran legado, una de las cosas más asombrosas de los mayas, fue su manera de entender el tiempo. Crearon calendarios tan precisos que aún hoy nos dejan con la boca abierta. Tenían no uno, sino varios sistemas calendáricos, y eran capaces de predecir eclipses, solsticios y alineaciones planetarias con una exactitud que sorprende incluso a los científicos modernos. ¿Cómo lo hacían? Observaban el cielo, día tras día, noche tras noche. Lo anotaban todo, y con esa sabiduría entendían que el tiempo no era una línea, era un ciclo: nacimiento, muerte y renacimiento. Así vivían, así creían. Pero no solo fueron astrónomos, también fueron grandes ingenieros, arquitectos, matemáticos, artistas y escritores. Su sistema de escritura, hecho de glifos, fue uno de los más complejos y hermosos del mundo antiguo. Tallaban la historia de sus reyes, sus guerras, sus conquistas, en piedra, en cerámica, en códices que casi fueron destruidos por completo siglos después. Una sociedad profundamente estructurada, el mundo maya era jerárquico. En la cima estaba el Cujulayau, el rey sagrado, considerado hijo de los dioses. Bajo él, los nobles, los sacerdotes, los guerreros, luego los artesanos, campesinos, comerciantes y por último, los esclavos. Pero no eran solo guerra y religión. Había poesía, había ciencia, había arte en cada rincón. Las paredes de sus templos, los frisos de sus palacios, las estelas que narraban su historia. Todo hablaba de un pueblo que amaba el conocimiento y el misterio de la vida. El esplendor y el misterio. Durante siglos, los mayas prosperaron. Construyeron ciudades imponentes, dominaron el comercio, crearon alianzas y también guerras. Pero, luego, algo pasó, uno a uno. Los grandes centros urbanos del período clásico, como Tikal y Copán, comenzaron a ser abandonados. Los templos quedaron vacíos, las plazas silenciosas,
las selvas, comenzaron a tragarse las ciudades. ¿Qué ocurrió? Algunos dicen que fue la sequía, otros que fue la sobrepoblación, otros guerras internas. Lo cierto es que los mayas no desaparecieron, simplemente cambiaron. Muchos migraron hacia las tierras altas de Guatemala. Allá, en lugares como Iximché, Cumarcash y Saculeu, continuaron su legado, adaptándose a nuevas realidades. Y es que los mayas no fueron solo una civilización antigua, siguen vivos hoy. Millones de guatemaltecos son descendientes directos de ese pueblo milenario. Siguen hablando sus lenguas, siguen honrando sus costumbres, siguen contando los días con su calendario sagrado. ¿Por qué esta historia fue silenciada? Durante siglos, se intentó borrar la memoria de los mayas. La conquista, la colonia, el racismo y la exclusión los empujaron a los márgenes. Se les negó su historia, su sabiduría, su lugar en el mundo. Pero la historia no puede ser borrada tan fácilmente. Y hoy, cada piedra encontrada, cada glifo descifrado, cada ceremonia que revive, es un acto de resistencia y de orgullo. Una civilización que nos sigue hablando. El mundo maya nos dejó preguntas que aún no sabemos responder. ¿Cómo lograron alinear templos con precisión astronómica sin telescopios? ¿Cómo transportaban toneladas de piedra sin ruedas ni animales de carga? ¿Cómo su cosmovisión del equilibrio entre el hombre y la naturaleza puede enseñarnos a vivir mejor hoy? La historia de los mayas es, al mismo tiempo, una ventana al pasado y un espejo del futuro. Tikal, la ciudad perdida entre la selva que desafió el tiempo, entra conmigo, por un momento, en un mundo cubierto por árboles gigantescos, lianas colgantes y el canto agudo de aves que solo existen aquí. Imagina que estás caminando entre la neblina matutina de la selva guatemalteca, cuando de repente, entre la espesura, ves algo imposible. Una pirámide altísima, emergiendo como un gigante dormido entre las raíces del tiempo. Estás en Tikal, uno de los lugares más enigmáticos y asombrosos de toda América. Pero Tikal no siempre fue una ciudad perdida. El nacimiento de una leyenda hace más de 2000 años, mucho antes de que los conquistadores pusieran un pie en estas tierras. Ya brillaba en el corazón del Petén una ciudad que parecía tocar el cielo. Tikal fue construida por los antiguos mayas, y no solo fue una ciudad cualquiera. Fue una capital de poder, conocimiento y espiritualidad, una de las metrópolis más importantes de toda Mesoamérica. Al principio, era un asentamiento modesto, pero poco a poco, piedra por piedra, los mayas la transformaron en una maravilla. Torres de piedra que alcanzaban más de 60 metros de altura, plazas ceremoniales inmensas, palacios, juegos de pelota, mercados, templos dedicados a los dioses del cielo, del maíz, del sol, y detrás de cada construcción, siglos de sabiduría matemática, arquitectura precisa y una profunda conexión con el cosmos. Una ciudad que hablaba con las estrellas. Tikal no solo era imponente, era también una ciudad que miraba al cielo. Los templos estaban alineados con eventos astronómicos. Desde la cima del templo del Gran Jaguar, los sacerdotes podían observar el movimiento del sol en los equinoccios, las sombras, las estrellas, los eclipses. Todo era parte de su calendario sagrado. Todo tenía un significado. Los mayas de Tikal creían que la ciudad era el reflejo de un universo sagrado, que sus templos eran montañas sagradas, que cada rincón era un portal entre el mundo de los humanos y el mundo de los dioses. Y no era una ciudad solitaria. Poder, guerra y alianzas. Tikal fue el centro de un imperio. Su influencia se extendía por todo el mundo maya, pero ese poder no llegó sin lucha. Durante siglos, Tikal compitió con otras grandes ciudades, como Calakmul y Caracol. Hubo guerras épicas, alianzas matrimoniales, traiciones entre reyes. Las estelas de piedra cuentan las hazañas de sus gobernantes, como Yax-e-Bisuk, considerado su fundador mítico, o Yasau-chan-Kaawil Ibnu, el rey que llevó a Tikal a su máximo esplendor tras vencer a Calakmul en una de las batallas más famosas de la historia maya. Los mayas no eran solo sabios, también eran guerreros. Y Tikal fue su trono más alto. ¿Y qué pasó después? A veces,
Lo más misterioso de una ciudad no es cómo se construyó, sino cómo desapareció. A finales del siglo IX, Tikal fue lentamente abandonada. Las grandes plazas quedaron vacías, los templos en silencio, las estelas dejaron de escribirse, y la selva comenzó a tragarlo todo. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Hay muchas teorías: que una gran sequía provocó el colapso de la agricultura, que las guerras internas destruyeron la estabilidad, que la sobrepoblación agotó los recursos. Quizás fue todo eso junto, o quizás algo más. Lo que sí sabemos es que Tikal no fue la única. Muchas ciudades mayas del periodo clásico colapsaron en la misma época. Fue como si una gran civilización de repente se apagara. Pero Tikal no murió del todo. El redescubrimiento durante siglos, la ciudad quedó escondida bajo la vegetación. Los árboles crecieron sobre los templos. Los jaguares caminaban por las plazas. El mundo olvidó que allí existió una civilización gloriosa, hasta que, en el siglo XIX, exploradores europeos comenzaron a escuchar rumores. Hombres locales hablaban de ruinas gigantes cubiertas por la selva. Poco a poco, arqueólogos, aventureros y científicos fueron revelando el misterio. Y lo que encontraron superó cualquier imaginación. Hoy, Tikal es patrimonio de la humanidad. Es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Cada piedra que se excava, cada jeroglífico que se traduce, nos habla de un pasado brillante que aún tiene mucho que decir. ¿Por qué nos sigue fascinando Tikal? Porque Tikal es un espejo del alma humana. Una ciudad que nos muestra de lo que somos capaces cuando soñamos en grande. Una advertencia de lo que podemos perder cuando dejamos de escuchar a la tierra. Tikal es historia viva. Es belleza, es misterio, es legado. Y para los guatemaltecos no es solo un sitio arqueológico, es memoria, es orgullo, es una prueba de que su pueblo viene de reyes, astrónomos, constructores y sabios. Y ahora que conoces el esplendor de Tikal, tal vez te preguntes, ¿qué pasó con los mayas después de que sus grandes ciudades colapsaran? ¿Desaparecieron para siempre? ¿O encontraron una nueva forma de existir, resistiendo al paso del tiempo? La respuesta está más cerca de lo que imaginas, porque los mayas nunca se fueron, solo cambiaron de forma. Y en el próximo capítulo conoceremos cómo enfrentaron una de las pruebas más duras de su historia. Una historia donde el cielo se cubrió de espadas y donde un pueblo milenario se levantó una y otra vez para defender su tierra, su cultura y su espíritu. La llegada de los conquistadores, sangre, oro y resistencia. Imagina por un momento que estás en una aldea maya del altiplano guatemalteco. El día comienza con el sonido de tambores lejanos. Los niños corren entre los maizales y los ancianos observan el cielo, calculando con precisión el movimiento de las estrellas. Hay paz, hay vida, hay un equilibrio ancestral con la tierra, los dioses y el tiempo. Pero de pronto llegan los rumores. Desde el norte, algunos dicen que hay hombres extraños montados sobre bestias jamás vistas. Hombres con piel blanca, barbas gruesas, ropajes metálicos y armas que escupen fuego. Al principio parece un mito, un cuento para asustar a los más pequeños, pero los rumores se hacen más fuertes y el miedo se vuelve real. Era el año 1523 cuando Pedro de Alvarado, uno de los capitanes más despiadados de Hernán Cortés, pisó por primera vez el suelo guatemalteco. Venía desde México, embriagado por el oro que los españoles habían arrancado del imperio azteca. Y ahora, con el permiso del mismísimo Cortés, traía consigo soldados, caballos, armaduras y un solo objetivo: conquistar. Pero lo que Alvarado no sabía era que estas tierras no se entregarían fácilmente. Una tierra de reinos mayas, a diferencia del México central, donde un solo imperio dominaba vastas regiones, Guatemala estaba dividida entre varios señoríos mayas: los quiché, cachiqueles, tzutuyiles, mam, quechí, chuj. Cada uno con su idioma, su gobierno, su ejército. No eran un solo pueblo, sino una constelación de culturas milenarias, y cada uno de ellos tenía una historia que defender. Alvarado primero puso sus ojos en los quiché, uno de los pueblos más poderosos de las tierras altas.
En su capital, Q'Marcaj, gobernaban con mano firme sobre vastas regiones, pero también tenían enemigos, y allí el conquistador jugó su primera carta: la división. Traición disfrazada de alianza a los caciqueles, rivales tradicionales de los 100% en Quiché, vieron en los españoles una oportunidad para debilitar a sus enemigos. Les ofrecieron apoyo, información, provisiones. Alvarado aceptó con sonrisa astuta. Dejó que los caciqueles abrieran camino entre las montañas, le mostraran rutas y le ayudaran a enfrentar a los quiché en una batalla sangrienta que terminaría con la destrucción de Q'Marcaj. Los conquistadores celebraron la victoria, pero no tardaron en mostrar sus verdaderas intenciones. Poco después, comenzaron a exigir tributos, a tomar esclavos, a instalar encomiendas. Aquellos que fueron sus aliados pronto se convirtieron en sus nuevas víctimas. Los caciqueles entendieron entonces que no se trataba de un pacto, era una traición, y decidieron resistir. La resistencia de los pueblos mayas durante los siguientes años, los pueblos indígenas de Guatemala, se alzaron una y otra vez. Se refugiaron en montañas, quemaron aldeas que caían en manos españolas, atacaron caravanas, lucharon con lanzas, piedras y coraje contra arcabuces y espadas de acero. Uno de los episodios más heroicos fue la rebelión de los caciqueles, que abandonaron su propia capital, Iximché, para resistir desde la selva. Los españoles, enfurecidos, destruyeron la ciudad, pero no pudieron borrar el espíritu de lucha de sus habitantes. En todo el país hubo focos de resistencia. Los Mam, en Saculeu, defendieron su ciudad durante meses, construyendo murallas de piedra y resistiendo un sitio brutal. Los Itzá, en el Petén, resistieron durante casi 200 años más. Su capital, Tayasal, fue una de las últimas ciudades mayas en caer en 1697, mucho después de que el resto del continente ya estuviera sometido. Conquista por sangre y por cruz, pero la espada no vino sola. También llegó la cruz. Los frailes y misioneros comenzaron a acompañar a los soldados. Algunos sinceros en su fe, otros ciegos en su misión de salvar almas a toda costa. Comenzaron a destruir templos mayas, a prohibir rituales sagrados, a quemar códices milenarios. Pero al mismo tiempo, muchos pueblos indígenas encontraron maneras de resistir espiritualmente. Escondieron sus creencias dentro del cristianismo, usaron imágenes de santos para representar a sus antiguos dioses, celebraron sus fiestas con nuevos nombres, pero con la misma alma. Así nació una cultura mestiza, herida pero viva. El precio de la conquista con la victoria española comenzaron 3 siglos de dominio colonial, tierras arrebatadas, pueblos obligados a trabajar como sirvientes, estructuras de poder que favorecían a unos pocos y excluían a la mayoría. La ciudad de Santiago de los Caballeros, actual Antigua Guatemala, se convirtió en la capital del 1960 Nuevo Reino. Una joya colonial, adornada con iglesias barrocas, palacios de piedra, y construida, ladrillo por ladrillo, con el sudor y la sangre de los pueblos mayas. Se estableció el sistema de encomiendas, donde los indígenas eran encomendados a un español que los protegía, en teoría, pero que en la práctica los explotaba sin piedad. La población indígena, que había sido millones, comenzó a disminuir por enfermedades, guerras y abusos. Pero, aún así, sobrevivieron. Una historia que sigue viva hoy, más de 500 años después de la llegada de Alvarado. Los pueblos mayas siguen aquí. Hablan sus lenguas, visten sus trajes tradicionales, conservan sus calendarios y su sabiduría. Han soportado siglos de marginación, pero no han perdido su esencia. La historia de la conquista de Guatemala no es solo una historia de sangre y oro, es sobre todo una historia de resistencia, de un pueblo que se negó a ser borrado. Pedro de Alvarado, héroe o villano de la historia guatemalteca. Su nombre aparece en plazas, estatuas y libros de historia. Pedro de Alvarado, el conquistador. Para algunos, el fundador de la Guatemala colonial. Para otros, el destructor de un mundo entero. ¿Quién fue realmente este hombre de armadura brillante y mirada implacable? ¿Un líder visionario? ¿O un tirano sediento de sangre?
Hoy viajamos al pasado para encontrarnos cara a cara con una figura tan fascinante como... Polémica. Prepárate porque esta historia no tiene respuestas simples, solo preguntas y muchas verdades que duelen. El comienzo de una leyenda. Pedro de Alvarado nació en 1485, en Badajoz, España. Era hijo de una familia noble empobrecida. Como muchos jóvenes de su época, creció escuchando historias sobre el Nuevo Mundo. Tierras lejanas, cargadas de oro, donde cualquier hombre con espada podía hacerse rico y famoso. Y él, ambicioso y audaz, no tardó en embarcarse rumbo a América. Primero llegó a Cuba, luego a México, donde se convirtió en uno de los capitanes favoritos de Hernán Cortés durante la conquista del Imperio Azteca. Era conocido por su valor, pero también por su brutalidad. Le decían Tonatiuh, el dios del sol, porque su cabello rubio y su armadura resplandecían bajo el sol mesoamericano. Los indígenas lo temían, y con razón. Rumbo a Guatemala, tras la caída de Tenochtitlán, Alvarado no se conformó con las glorias ya obtenidas. Su mirada se dirigió hacia el sur. Según él, en esas tierras montañosas vivían pueblos aún no conquistados y llenos de tesoros. En 1523, con autorización de Cortés, emprendió su expedición hacia lo que hoy conocemos como Guatemala. Venía con soldados veteranos, armas de fuego, caballos, que aún eran desconocidos para los pueblos mayas, y también con aliados indígenas tlaxcaltecas que lo acompañaban tras haber luchado junto a los españoles contra los aztecas. Pero Alvarado no solo traía fuerza militar, traía una estrategia bien calculada. Dividir para vencer, conquista por fuego y por astucia. Al llegar a las tierras altas, encontró un territorio fragmentado entre poderosos señoríos mayas. Los quiché, los cachiqueles, los tzutujiles, cada uno con su lengua, su gobierno y sus rivalidades. Y en eso, Alvarado vio su oportunidad. Primero enfrentó a los quiché, uno de los pueblos más fuertes. La batalla fue sangrienta. En las afueras de Cumarcac, capital quiché, los ejércitos chocaron con furia. Las armas españolas eran letales, pero los quiché lucharon con una determinación que dejó huella. Aunque fueron derrotados, su resistencia fue tan feroz que aún hoy se habla de ella con respeto. Luego, Alvarado se alió con los cachiqueles para acabar con los tezcutujiles, y cuando ya no los necesitó, los traicionó. Sí, así actuaba Pedro de Alvarado. Cada alianza tenía fecha de caducidad. Cada promesa escondía una amenaza. Fundador de ciudades y destructor de culturas, Alvarado fundó la ciudad de Santiago de los Caballeros, que sería la capital del Reino de Guatemala. Estableció las bases del poder español, encomiendas, iglesias, instituciones coloniales. En apariencia, construía una nueva sociedad, pero debajo de esa fachada estaba el sufrimiento. Impuso un sistema en el que los pueblos indígenas eran obligados a trabajar para los conquistadores, bajo la promesa de protección y evangelización. En realidad, era esclavitud con otro nombre. Las tierras fueron arrebatadas, las lenguas reprimidas, las religiones prohibidas, los códices quemados. La Guatemala maya, con sus templos, su sabiduría y su equilibrio con la naturaleza, fue cubierta por la cruz y por el acero, el rostro humano detrás del conquistador. Pero, ¿fue Alvarado solo un monstruo? ¿Un demonio sin alma? Aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Se dice que era carismático, valiente, un estratega brillante. Supo leer el mapa político de Mesoamérica como pocos, y a diferencia de otros conquistadores, él descendía al campo de batalla, luchaba con sus hombres, sangraba junto a ellos. También amó, tuvo relaciones con mujeres indígenas. Se dice que con algunas tuvo hijos mestizos, a quienes reconoció. En un mundo donde el racismo y la brutalidad eran norma, eso no era común. Y en sus últimos años, ya como gobernador, intentó establecer cierta estabilidad. Aunque sus métodos eran duros, su objetivo era mantener el control de un territorio rebelde y complejo. Un final irónico. La vida de Pedro de Alvarado terminó de forma inesperada. No murió en batalla, ni en una conspiración. Murió aplastado por un caballo, en 1541, durante una expedición en México. El hombre que había aplastado reinos enteros
fue aplastado por su propia montura. Su cuerpo fue enterrado en Guatemala, en la Catedral de Santiago, y su memoria quedó dividida para siempre. ¿Héroe o villano? Para los cronistas españoles, Pedro de Alvarado fue un héroe, el gran conquistador, el fundador de un nuevo mundo. Para muchos indígenas, fue un símbolo del horror, el hombre que rompió el equilibrio, que trajo la esclavitud, que destruyó templos sagrados. Y para los guatemaltecos de hoy, su figura sigue generando debate. Algunos lo ven como parte fundamental de la historia del país, otros como una herida que aún no ha sanado. Lo cierto es que no se puede hablar de Guatemala sin hablar de él. La historia nos desafía a ver con otros ojos. Hablar de Pedro de Alvarado es mirar de frente una historia incómoda. Es entender que el pasado no es blanco ni negro, que hubo valentía, sí, pero también hubo crueldad, que la conquista no fue un cuento de héroes, sino una tormenta de destrucción y supervivencia. Y sobre todo, es recordar que la historia no termina con los conquistadores, porque, aunque intentaron borrar al pueblo maya, no lo lograron. Los pueblos indígenas sobrevivieron, y aún hoy caminan por las calles, hablan sus lenguas, enseñan a sus hijos su cultura. Su resistencia es la prueba más grande de que ni la espada más afilada puede matar la memoria. Independencia con sabor amargo. ¿Guatemala realmente se liberó en 1821? Cada 15 de septiembre, las plazas se llenan de banderas, tambores, desfiles escolares y discursos oficiales. Niños con antorchas, himnos que resuenan en voz alta. Todos celebran algo que parece indiscutible, la independencia de Guatemala. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasó realmente aquel 15 de septiembre de 1821? ¿Fue un grito de libertad valiente y popular? ¿O una jugada de las élites? ¿Fue una ruptura real con el poder español? ¿O solo un cambio de amo? Hoy te invito a mirar esta parte de la historia sin filtros, a descubrir una independencia con sabor amargo. 3 siglos de dominio. Desde la llegada de los españoles en el siglo XVI, Guatemala vivió bajo el control del Imperio Español. Durante casi 300 años, los pueblos indígenas fueron explotados, sus tierras arrebatadas, sus lenguas reprimidas. Los criollos, españoles nacidos en América, eran vistos como inferiores a los peninsulares, y los mestizos, indígenas y afrodescendientes, vivían en los márgenes del poder. La riqueza fluía hacia Europa. El poder estaba en manos de unos pocos, y el resto sobrevivía. Pero a comienzos del siglo XIX, el mundo estaba cambiando. Vientos de revolución en 1808, Napoleón Bonaparte invadió España. El rey fue capturado. El imperio se tambaleaba. En América, surgieron movimientos independentistas en México, Colombia, Argentina, Chile. El sueño de libertad empezaba a crecer como un incendio difícil de apagar. En Guatemala, también se sentía la tensión. Pero aquí no estalló una revolución popular. No hubo grandes batallas. No hubo líderes con espadas levantadas ni ejércitos libertadores como en otros países. La independencia de Guatemala fue una decisión tomada en una sala de élites. El acta firmada en silencio. El 15 de septiembre de 1821, en el Palacio de los Capitanes Generales, en la ciudad de Guatemala, un grupo de autoridades firmó el Acta de Independencia de Centroamérica. En teoría, se declaraba el fin del dominio español. Pero en la práctica, todo seguía casi igual. ¿Quiénes firmaron? Criollos ricos, funcionarios, miembros de la iglesia. ¿Y el pueblo? No fue consultado. Las comunidades indígenas, que habían sido la mayoría oprimida durante siglos, ni siquiera supieron que ese día cambiaba la historia. No hubo fiesta en los campos, ni llanto de alegría en los pueblos, solo silencio, desconfianza, continuidad. De España a México, lo más sorprendente de todo es lo que ocurrió después. En vez de formar un país independiente, los firmantes del acta decidieron unirse al Imperio Mexicano, liderado por Agustín de Iturbide. Sí, México acababa de independizarse y se había convertido en un imperio.
Los líderes guatemaltecos pensaron que sería más seguro unirse a esa estructura que arriesgarse a una revolución popular. Así que, por decreto, Guatemala y todo el antiguo reino de Guatemala, que incluía a El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, pasó a formar parte del primer imperio mexicano, una independencia que terminó en nueva subordinación. La resistencia salvadoreña, pero no todos estuvieron de acuerdo. En El Salvador, por ejemplo, muchos se opusieron a esta unión con México, temían perder su autonomía frente a la capital guatemalteca y también desconfiaban del autoritarismo de Iturbide. Hubo tensiones, choques armados y un espíritu de resistencia que luego sería clave para nuevas independencias. Y mientras las élites decidían sobre el destino de los pueblos, los indígenas seguían viviendo en condiciones casi feudales. Las tierras seguían en manos de pocos. La libertad no llegó a sus comunidades. Solo un nuevo nombre en la firma del poder. El fin del imperio y la verdadera independencia. En 1823, el imperio mexicano colapsó. Agustín de Iturbide fue depuesto. Y entonces, Centroamérica decidió separarse definitivamente y formar su propia unión, la República Federal de Centroamérica. Ese sí fue un paso hacia la verdadera soberanía. Una unión que buscaba autonomía, igualdad y desarrollo. Pero, como veremos en el próximo capítulo, esa esperanza no duró mucho. ¿Por qué se firmó tan fácil? Entonces, ¿por qué en Guatemala no hubo una revolución armada como en otros países? La respuesta es compleja, pero tiene varias razones. Las élites criollas temían una revuelta indígena. Si se rompía el orden español, ¿quién detendría al pueblo que llevaba siglos oprimido? Había miedo al caos, como el que se vivió en Haití o México. Los criollos querían autonomía, pero no igualdad. Querían reemplazar a los españoles, no compartir el poder con los más pobres. Así, la independencia se convirtió en un movimiento político, conservador, cuidadosamente controlado. Una independencia simbólica. Durante mucho tiempo, se enseñó que el 15 de septiembre fue un día glorioso, que Guatemala se liberó, que el pueblo fue protagonista. Pero la verdad es que fue un cambio de élite, no una revolución popular. No fue un acto de justicia, sino de cálculo. Una independencia sin inclusión, sin reforma agraria, sin transformación real. Por eso, muchos historiadores hablan de una independencia inconclusa. ¿Y por qué importa esto hoy? Porque aún hoy, Guatemala sigue luchando con los efectos de esa historia mal cerrada. La concentración de tierras, la desigualdad entre ricos y pobres, la exclusión de los pueblos indígenas. Todo eso tiene raíces en un proceso que nunca fue pensado para el pueblo, sino para conservar privilegios. Pero también importa porque la historia no está terminada. Cada generación tiene la oportunidad de construir una independencia verdadera, una que incluya a todos, que repare, que escuche, que dé voz a los que siempre fueron silenciados. ¿Y qué pasó después de romper con España y luego con México? Guatemala intentó unirse al sueño de la Federación Centroamericana, 5 países, una sola bandera, una esperanza común. Pero ese sueño también se rompió. ¿Quieres saber por qué? El sueño roto de la Federación Centroamericana. ¿Te imaginas una Centroamérica unida? 5 países caminando juntos. 5 pueblos compartiendo historia, cultura, lenguas indígenas, volcanes, selvas, costas. Un solo corazón latiendo entre el Pacífico y el Caribe. Ese fue el sueño. Un sueño que nació con fuerza, pero que fue devorado por las luchas internas, las traiciones y los intereses egoístas. Hoy te contaré la historia de ese sueño, la Federación Centroamericana, y cómo Guatemala, junto a sus hermanas El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, intentó por un momento ser parte de algo más grande, antes de que todo se derrumbara. Un nuevo comienzo. Después de romper con el Imperio Mexicano en 1823, los líderes centroamericanos sabían que no podían regresar al dominio español, pero tampoco querían vivir aislados, cada quien por su cuenta. Así nació la idea de formar una república federada, inspirada en los Estados Unidos, donde cada región conservara cierta autonomía,
pero compartieran un gobierno central. Se firmó entonces el Acta de la Unión Centroamericana, y en julio de 1823 nació oficialmente la República Federal de Centroamérica. Por primera vez, estos países eran verdaderamente independientes. Por primera vez, soñaban juntos. Guatemala, el corazón político, la capital federal fue establecida en Guatemala, lo que convirtió al país en el centro político de la nueva república. Desde allí, se dirigían los asuntos comunes, se planeaban las reformas, se discutía el rumbo de la región. Había entusiasmo, sí, pero también tensiones, porque, aunque el proyecto era común, los intereses eran muy distintos. Guatemala era vista como dominante, poderosa, con más influencia económica y religiosa. El Salvador, por ejemplo, desconfiaba de esa centralización. Honduras y Nicaragua tenían sus propios conflictos internos. Costa Rica estaba geográficamente más alejada y con menos participación en las decisiones. Y así, el sueño federal comenzó a tambalear desde muy temprano. Liberales versus conservadores. Una guerra dentro del alma. Uno de los conflictos más profundos que afectó a la federación fue la lucha ideológica entre dos grandes bandos: los liberales, que querían reformas sociales, separación entre iglesia y Estado, educación laica, libertad de prensa y modernización económica. Los conservadores, que defendían el poder de la Iglesia Católica, las tradiciones coloniales y el orden jerárquico establecido. En Guatemala, esta batalla fue especialmente intensa. La figura más destacada del lado liberal fue Francisco Morazán, un líder hondureño que soñaba con una Centroamérica unida, justa y progresista. Morazán llegó a ser presidente federal y desde Guatemala impulsó reformas valientes, eliminó privilegios del clero, impulsó la educación pública, defendió la libertad de expresión. Pero su visión chocaba con los sectores más poderosos, grandes terratenientes, obispos, aristócratas, y pronto estallaron las rebeliones. La Iglesia. Contra el Estado. Una de las reformas más polémicas fue la expropiación de bienes eclesiásticos. Morazán buscaba liberar recursos para el desarrollo del pueblo, pero los conservadores lo acusaron de atacar la fe. En muchas regiones, los sacerdotes incitaban al pueblo contra los liberales. Decían que eran herejes, enemigos de Dios, y aunque algunas reformas eran justas, el discurso liberal muchas veces fue autoritario, impositivo, sin diálogo real con las comunidades indígenas ni rurales. El conflicto se volvió una guerra civil. Rafael Carrera, el caudillo que cambió todo, y en 1900, en medio del caos, apareció un hombre que lo cambiaría todo. Rafael Carrera era un campesino mestizo, pobre, sin educación formal, pero carismático, valiente, conectado con el dolor del pueblo. Supo escuchar a los indígenas, a los campesinos, a los sectores excluidos por los liberales, y se convirtió en su voz. Desde 1837, Carrera comenzó una rebelión en el oriente de Guatemala, que fue creciendo como un fuego imparable. Prometía devolver los derechos a los indígenas, respetar la religión, acabar con los abusos del gobierno. Con el tiempo, lo logró. En 1838, Carrera entró triunfante en la ciudad de Guatemala. El poder liberal fue derrotado, y con él, la Federación Centroamericana comenzó a desmoronarse. La caída del sueño. Una a una, las provincias fueron declarando su independencia de la Federación. Nicaragua se separó, luego Honduras, después Costa Rica y El Salvador. Para 1840, el sueño de la Unión Centroamericana estaba muerto. Guatemala, bajo el mando de Rafael Carrera, se declaró república soberana, y el experimento federal fue enterrado, junto con la esperanza de una Centroamérica unida. ¿Qué salió mal? ¿Por qué fracasó la Federación Centroamericana? Hay muchas respuestas, pero aquí van algunas claves. Las élites locales no querían compartir el poder. Cada provincia tenía sus propios intereses, y veían a Guatemala como una amenaza. Las reformas fueron mal comunicadas. Los liberales impusieron ideas sin respetar las realidades culturales y sociales del pueblo. El racismo estructural. Los pueblos indígenas fueron ignorados en el proyecto federal. No se les dio voz ni participación.
El papel de la Iglesia, su enorme influencia fue un factor clave de división. La falta de identidad común. Aunque compartían historia, cada región tenía su propia visión del futuro. ¿Y por qué importa esta historia? Porque aún hoy, Centroamérica sigue dividida, fragmentada, enfrentando muchos de los mismos problemas: pobreza, corrupción, desigualdad, exclusión indígena, migración masiva. Y porque, aunque la federación fracasó, la idea de unidad sigue viva en muchos corazones. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos permanecido juntos? Tendríamos más fuerza frente al mundo. Seríamos más prósperos, más justos, más solidarios. La historia no se puede cambiar, pero sí se puede aprender de ella. Guatemala después del colapso. Tras la caída de la Federación, Guatemala entró en una nueva etapa, el dominio conservador bajo Rafael Carrera, quien gobernaría casi de forma continua hasta su muerte en 1865. Carrera fue amado por muchos y odiado por otros. Para algunos, fue un defensor del pueblo. Para otros, un dictador que frenó el desarrollo. Pero lo cierto es que su figura marcó profundamente el siglo XIX guatemalteco. Y en los años que siguieron, el país cambiaría de manos, de ideas, de promesas. Y ahora que conoces el sueño roto de la Federación Centroamericana, quizás te preguntes, ¿qué vino después? ¿Cómo cambió Guatemala durante el gobierno de Carrera? ¿Y qué nuevas transformaciones trajo el auge del café, el liberalismo económico y las dictaduras del siglo XIX? Todo eso lo descubrirás en el próximo capítulo. El café y el poder. Cuando los terratenientes gobernaban el país, ¿sabías que una pequeña semilla cambió para siempre el destino de Guatemala? No era de oro, no era de jade, era café, negro, amargo y fragante. Con él llegó la riqueza, pero también la desigualdad, el despojo, el trabajo forzado. Este capítulo te contará cómo el auge del café transformó al país en el siglo XIX y cómo, detrás de cada finca, cada saco exportado, cada taza servida en Europa, había una historia de poder y dolor. El fin de Carrera y el regreso de los liberales. Rafael Carrera murió en 1865. Con su muerte, el poder conservador comenzó a debilitarse, y en 1871, un grupo de militares liderados por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios dio un golpe de Estado. Los liberales regresaban al poder. Prometían modernización, progreso, educación, comercio, ferrocarriles, ciencia. Pero con 1906, ellos también llegó una nueva élite y un nuevo modelo económico que cambiaría para siempre el rostro de Guatemala. La economía del café. El oro verde a finales del siglo XIX. El café se convirtió en el producto estrella de exportación. Europa lo demandaba, los precios subían, y los gobiernos liberales vieron en el grano una oportunidad para modernizar la economía guatemalteca. Pero había un problema. Las tierras fértiles estaban en manos de comunidades indígenas. Entonces, los nuevos gobernantes no dudaron. Comenzaron una serie de leyes y decretos para expropiar tierras comunales. Las declararon ociosas o sin dueño legal, y las vendieron a precios ridículos a militares, políticos, empresarios y extranjeros. Así nació una nueva clase, poderosa: los terratenientes cafeteros. Trabajo forzado encubierto. Pero no solo hacía falta tierra, hacía falta mano de obra barata. Y como los indígenas habían sido despojados de sus tierras, ahora no tenían más opción que trabajar en las mismas fincas que antes les pertenecían. Los gobiernos liberales instauraron sistemas como los vales de deuda y las cartillas de jornaleros, mecanismos que ataban a los trabajadores a las fincas por deudas imposibles de pagar. Era una esclavitud moderna, legalizada, disfrazada de contrato laboral. Los peones vivían en condiciones precarias. Trabajaban largas jornadas. Recibían pago en fichas que solo podían usar en las tiendas del patrón. No podían abandonar la finca sin permiso. Mientras tanto, las élites exportaban el café y se enriquecían. Ferrocarriles, puertos y desigualdad. El auge del café trajo consigo infraestructura. Se construyeron ferrocarriles, puertos modernos en la costa del Pacífico, telégrafos, carreteras. Guatemala comenzó a conectarse con el mundo.
Pero esas obras no eran para todos, no eran para el pueblo. Estaban pensadas para facilitar la exportación del café, para que los barcos europeos pudieran cargar más rápido, para que los terratenientes tuvieran rutas seguras, para que el gobierno tuviera más control. El progreso tenía un precio, y no todos podían pagarlo. Barrios y el sueño de unificar en medio de esta transformación, Justo Rufino Barrios, un liberal radical, ambicioso y visionario, gobernó Guatemala con mano de hierro entre 1873 y 1885. Impulsó la educación pública, la secularización del Estado, la expulsión de órdenes religiosas, pero también persiguió a sus opositores, censuró medios y gobernó como un caudillo autoritario. Tenía un sueño: reunificar Centroamérica bajo su mando. Para él, la federación debía renacer, esta vez con Guatemala como eje central. En 1885, lanzó una campaña militar para lograrlo. Entró en El Salvador con tropas, pero en la batalla de Chalchuapa murió en combate. Con su muerte, murió también su sueño federal, y Guatemala quedó nuevamente bajo el dominio de las fincas. El campo, en manos de unos pocos. Para 1900, más del 80% de la tierra cultivable estaba en manos de menos del 5% de la población. El resto, campesinos indígenas y ladinos pobres, trabajaban como peones temporales o permanentes en fincas donde no tenían voz, ni derechos, ni futuro, mientras en la ciudad crecían los teatros, las universidades, los palacios de gobierno. En el campo reinaba la pobreza. El país era moderno en apariencia, pero profundamente injusto. La nación estaba dividida en dos mundos, uno de lujo, otro de hambre. El papel de Estados Unidos a principios del siglo XX. Otro actor poderoso entró en escena: Estados Unidos. El gobierno liberal abrió las puertas a empresas extranjeras, la más famosa de todas, United Fruit Company, la Mamita Yunay, como la llamaban con sarcasmo los trabajadores. La UFCO adquirió tierras, ferrocarriles, puertos y controló gran parte del comercio bananero y cafetero. Se convirtió en un Estado dentro del Estado. Dictaba políticas, influía en presidentes, explotaba trabajadores y protegía sus intereses. Con ayuda del gobierno estadounidense, Guatemala ya no era solo de los terratenientes, ahora también era de las corporaciones. Las raíces de una futura revolución, pero el pueblo no olvidaba. En las montañas, en los campos, en los pueblos indígenas, crecía el descontento. Se hablaba en voz baja de justicia, de tierras robadas, de abusos, de sueños rotos, y poco a poco nacería una generación que no aceptaría más el silencio. Una generación de estudiantes, campesinos, obreros y maestros que, en las próximas décadas, comenzaría a organizarse, a exigir cambios, a luchar por una Guatemala distinta. ¿Por qué importa esta historia? Porque muchos de los problemas actuales de Guatemala nacen aquí. La concentración de tierras, la desigualdad profunda, la exclusión de los pueblos indígenas, el poder de las grandes empresas, la desconfianza en los políticos. Todo eso tiene raíces en este tiempo en que el café gobernaba el país y el pueblo solo sobrevivía. ¿Y qué viene después? Después del dominio cafetalero, Guatemala viviría nuevos terremotos políticos, literal y figuradamente. Golpes de Estado, presidentes autoritarios, reformas agrarias y también una revolución. ¿Quiénes se atrevieron a desafiar el poder de los terratenientes? ¿Qué ocurrió cuando el pueblo finalmente exigió un cambio? Eso lo descubrirás en el próximo capítulo. La Revolución de 1944. 10 años de esperanza que cambiaron todo. Había pasado casi un siglo desde la llamada independencia. 100 años en los que el poder fue monopolizado por una élite. 100 años donde los campesinos, en su mayoría indígenas, seguían trabajando tierras que ya no eran suyas. 100 años de gobiernos autoritarios, de presidentes que servían más a las fincas que al pueblo. Pero un día, todo cambió. Corría el año 1944, y en las calles de Ciudad de Guatemala comenzaba a escucharse una palabra que hacía mucho tiempo no se decía en voz alta: libertad.
El último dictador, el presidente en ese momento, era Jorge Ubico, un militar que gobernaba con mano de hierro desde 1931. Vestido de uniforme, rodeado de aduladores, con retratos suyos en las escuelas y hasta en las iglesias, Ubico se presentaba como un padre de la patria. Pero en realidad era un dictador moderno, con control absoluto del Estado. Durante su mandato, abolió el derecho a huelga, persiguió opositores, fortaleció el poder de los terratenientes y mantuvo al país como una finca gigante, con leyes que favorecían a los dueños y aplastaban a los trabajadores. Hasta que, un día, alguien dijo, basta. El despertar ciudadano, todo comenzó con los estudiantes, los maestros, los intelectuales. Luego se unieron obreros, campesinos, profesionales, mujeres valientes que salieron a marchar con carteles y gritos de esperanza. Una de ellas fue María Chinchilla, maestra, asesinada por las fuerzas del régimen durante una manifestación pacífica. Su muerte encendió aún más el fuego en el corazón del pueblo. Y el 1 de julio de 1944, tras semanas de presión, Jorge Ubico renunció. Pero la lucha no terminó ahí. La Revolución de Octubre. Tras la caída de Ubico, vino una breve dictadura militar. Pero el pueblo no estaba dispuesto a ceder lo ganado, y entonces ocurrió algo increíble. El 20 de octubre de 1944, un grupo de jóvenes militares progresistas, apoyados por estudiantes y trabajadores, derrocó al gobierno autoritario. Así, nació la llamada Revolución de Octubre. Por primera vez en la historia moderna de Guatemala, el pueblo era protagonista. 10 años de primavera, la década que siguió, conocida como los 10 años de primavera, fue un tiempo de reformas profundas, de sueños colectivos, de esperanza verdadera. Primero fue elegido presidente Juan José Arévalo, 1945-1951, un maestro, filósofo, idealista. Llamaba a su proyecto Socialismo Espiritual. Promovió la libertad de expresión, el voto femenino, la creación del seguro social y una nueva constitución democrática. Después, llegó Jacobo Arbenz, 1951-1954, también militar progresista, comprometido con el desarrollo nacional. Y fue bajo su gobierno donde se lanzó la reforma más ambiciosa, la reforma agraria. La tierra para quien la trabaja en ese momento. Más del 70% de la tierra cultivable estaba en manos de menos del 2% de la población. La reforma agraria proponía expropiar tierras no utilizadas de las grandes fincas y redistribuirlas entre campesinos pobres. No era comunismo, era justicia. Más de 100,000 familias campesinas recibieron tierra. Por primera vez, muchos pudieron sembrar lo suyo, alimentar a sus hijos, soñar con un futuro. Pero no todos estaban contentos. La sombra de Estados Unidos, una de las empresas más afectadas por la reforma agraria, fue la United Fruit Company, una gigantesca compañía estadounidense que controlaba miles de hectáreas, ferrocarriles y puertos. Alarmados, sus directivos comenzaron una campaña en Washington, acusando a Arbenz de ser comunista. Era la época de la Guerra Fría. El miedo al comunismo crecía como una sombra. Y Estados Unidos no quería otro, Cuba. En su patio trasero, con apoyo de la CIA, se diseñó un plan secreto para derrocar al presidente guatemalteco. El plan se llamó Operación PB Success. El golpe de 1954, el 18 de junio de 1954, desde Honduras, un grupo de mercenarios liderados por Carlos Castillo Armas, con apoyo de Estados Unidos, cruzó la frontera guatemalteca. No eran muchos, pero la campaña de desinformación, el bombardeo psicológico y el aislamiento diplomático hicieron su efecto. El ejército guatemalteco, presionado y dividido, no defendió al presidente. El 27 de junio, Jacobo Arbenz renunció. Dejó el poder, humillado, exiliado, traicionado. Con su caída se derrumbó también el sueño revolucionario. El regreso del miedo. Lo que siguió fue una purga brutal. Miles de campesinos organizados, maestros, líderes sindicales, estudiantes, fueron perseguidos, encarcelados, asesinados o desaparecidos. Se prohibieron los partidos de izquierda. Se desmantelaron las reformas. Las tierras fueron devueltas a los terratenientes.
Y Guatemala entró en una larga noche, una noche que duraría más de 30 años. Una guerra civil silenciosa, donde las balas hablaban más fuerte que las palabras. ¿Qué quedó de aquella primavera? A pesar de su corta duración, la revolución de 1944 cambió para siempre la conciencia del pueblo guatemalteco. Demostró que otro país era posible, que los campesinos podían tener tierra, que la educación era un derecho, que los sueños podían tocar la tierra. Hoy, muchos jóvenes, maestros, historiadores, artistas, siguen hablando de esos 10 años como una semilla de esperanza, una semilla que aún puede germinar. ¿Y qué viene después? Después del golpe de 1954, Guatemala entró en uno de los períodos más oscuros de su historia. Golpes militares, represión, censura y finalmente una guerra interna que duraría más de 3 décadas. ¿Qué causó esa guerra? ¿Quiénes fueron sus víctimas? ¿Y cómo logró el pueblo sobrevivir al miedo? Eso lo descubrirás en el próximo capítulo. Golpes, dictaduras y guerra. Las décadas más oscuras de Guatemala. Hay momentos en la historia que se escriben con tinta y hay otros que se escriben con sangre. Después del derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954, Guatemala dejó de ser una nación que soñaba con la reforma y la justicia, para convertirse en un país atrapado en el miedo. El miedo al cambio, el miedo a hablar, el miedo a vivir. Durante más de 30 años el país estuvo sumergido en una espiral de violencia que dejó más de 200,000 muertos, 45,000 desaparecidos y comunidades enteras marcadas para siempre. Este es uno de los capítulos más duros, pero también uno de los más valientes de la historia guatemalteca. El regreso de la represión tras la caída de Arbenz. Llegó al poder Carlos Castillo Armas, el hombre impuesto por Estados Unidos. Su primer acto fue derogar la reforma agraria. Las tierras volvieron a los terratenientes. Las organizaciones campesinas fueron disueltas. Se instauró un régimen autoritario que, bajo el lema de anticomunismo, silenció cualquier forma de pensamiento libre. Durante los años 60 y 70, el país se convirtió en un campo de batalla entre los gobiernos militares y los movimientos sociales que pedían derechos, tierra, educación, salud y democracia. Y entonces, estalló la guerra. El inicio del conflicto armado en 1960. Un grupo de militares jóvenes, hartos de la corrupción y del control extranjero, se alzó en armas. Fue el inicio del conflicto armado interno. Con el paso del tiempo, estos militares disidentes se unieron a estudiantes, campesinos, sindicalistas e indígenas. Surgieron organizaciones guerrilleras como el EGP, las FARC, el ORPA y el PGT. Querían cambiar el país, pero el Estado los declaró enemigos y la represión fue brutal. La guerra sucia a los gobiernos militares, respaldados por Estados Unidos, Israel y otros aliados anticomunistas, crearon estructuras clandestinas de inteligencia, escuadrones de la muerte, operaciones de exterminio. Todo aquel que cuestionaba el sistema era marcado como subversivo, un maestro rural, un líder comunitario, un estudiante con libros de izquierda, un catequista maya, una madre que preguntaba por su hijo desaparecido. Cualquiera podía ser. Objetivo: tierra arrasada, el genocidio silencioso. Pero el horror alcanzó su punto máximo en los años 80, bajo el mando del general Efraín Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982 y 1983. Con su política de tierra arrasada, el ejército lanzó campañas masivas en el altiplano indígena. Acusaban a las comunidades mayas de apoyar a la guerrilla. El castigo fue despiadado. Pueblos enteros fueron incendiados. Hombres, mujeres, ancianos y niños masacrados. Más de 600 aldeas indígenas fueron completamente destruidas. Los testimonios posteriores hablaron de violaciones sistemáticas, torturas, asesinatos masivos. Fue un genocidio, reconocido así años más tarde por tribunales internacionales. El pueblo que no se rindió, pero incluso en medio del horror, hubo resistencia. Comunidades que se escondieron en las montañas, mujeres que protegieron la lengua y la cultura maya en secreto. Grupos de derechos humanos que arriesgaron la vida para denunciar lo que ocurría. El arte, la palabra, la fe, se convirtieron en trincheras silenciosas. Y aunque muchas voces fueron silenciadas, otras resistieron para contar la historia. El precio del silencio durante décadas, los medios de comunicación callaban.
Las escuelas no enseñaban lo que pasaba. Los libros de texto omitían los nombres de los mártires. Pero el dolor estaba allí, en cada madre que buscaba a su hijo, en cada tumba sin nombre, en cada comunidad desplazada. La guerra se extendió por más de 36 años. Y, mientras tanto, la desigualdad seguía creciendo, la corrupción aumentaba. La justicia se volvía una ilusión lejana. Los acuerdos de paz finalmente, tras múltiples intentos fallidos y negociaciones complejas, en 1996, bajo el gobierno de Álvaro Arzú, se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. El conflicto armado terminaba oficialmente. La guerra había dejado heridas profundas, pero también habría un nuevo capítulo. Los acuerdos prometían reformas estructurales, respeto a los derechos indígenas, ¿verdad? Justicia y reconciliación. Pero con el paso de los años, muchas de esas promesas no se cumplieron. Justicia tardía. Pero real en 2013, por primera vez en la historia del país, un expresidente fue llevado a juicio por genocidio, Efraín Ríos Montt. Durante el juicio, cientos de mujeres y hombres mayas testificaron, contaron con lágrimas lo que habían vivido, nombraron a sus muertos, exigieron memoria. El tribunal lo declaró culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Pero días después, la sentencia fue anulada por una corte constitucional. Aún así, el juicio fue histórico, porque por primera vez, el sistema reconocía que el pueblo maya fue víctima de un genocidio. ¿Por qué debemos recordar? Porque olvidar es repetir. Porque cada nombre desaparecido merece ser pronunciado. Porque la democracia solo será real cuando la memoria sea parte del presente. Guatemala no puede construir un futuro sin mirar de frente su pasado, sin justicia, sin verdad, sin reparación. Y ahora, hoy, Guatemala sigue luchando contra la corrupción, contra el racismo estructural, contra la pobreza, contra la impunidad. Pero también sigue soñando, porque a pesar de las heridas, el pueblo guatemalteco nunca ha dejado de levantarse. ¿Qué viene después? Después de la guerra, ¿cómo reconstruir un país herido? ¿Cómo avanzar con justicia, sin repetir los errores del pasado? ¿Qué desafíos enfrenta Guatemala en el siglo XXI? Eso lo descubrirás en el próximo capítulo. Guatemala en el siglo XXI. Justicia, memoria y desafíos de un nuevo tiempo. La guerra terminó en 1996. Los fusiles se silenciaron. Se firmaron acuerdos. Se ofrecieron promesas. El país respiró, por fin, un poco de paz. Pero la historia no se borra con una firma. Ni las heridas sanan de la noche a la mañana. Guatemala entró al siglo XXI como una nación marcada por el pasado, pero también con la posibilidad, quizás por primera vez en mucho tiempo, de escribir un futuro diferente. Este es el capítulo donde los protagonistas ya no son generales ni presidentes. Este es el capítulo donde los protagonistas somos todos. Un país que intenta sanar los acuerdos de paz no solo significaron el fin del conflicto armado, también eran una hoja de ruta, una promesa de transformación, reforma agraria, reconocimiento de los pueblos indígenas, justicia transicional, nueva visión del ejército, lucha contra el racismo, reparaciones a las víctimas, educación para la paz. Pero poco a poco, el entusiasmo se fue diluyendo. Las promesas comenzaron a romperse, y la esperanza, otra vez, quedó en manos del pueblo. Porque aunque algunos avanzaron, muchos más fueron dejados atrás. Justicia. Una deuda abierta. En los primeros años del siglo XXI, Guatemala intentó mirar de frente su pasado. Se crearon comisiones de la verdad, como la CEH, Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que documentó más de 600 masacres, muchas de ellas dirigidas específicamente contra pueblos indígenas. También se formaron instituciones para juzgar crímenes del pasado. Uno de los momentos más simbólicos fue el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt en 2013. Aunque su condena fue anulada, el juicio rompió un muro. El silencio oficial fue quebrado. Las víctimas por fin fueron escuchadas. La historia comenzó a ser contada, desde abajo, pero la justicia avanza lentamente, y muchas veces retrocede. La corrupción,
El enemigo silencioso, uno de los mayores desafíos que enfrentó Guatemala en este siglo ha sido la corrupción sistémica. Funcionarios públicos, jueces, militares, empresarios, diputados, involucrados en redes ilegales que roban el dinero del pueblo. Pero también hubo resistencia. En 2006 se creó la CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con apoyo de Naciones Unidas. Durante más de una década, esta comisión ayudó a descubrir y juzgar estructuras criminales en el Estado. En 2015, una de sus investigaciones provocó la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti, acusados de liderar una red de corrupción aduanera conocida como La Línea. La gente salió a las calles. Miles protestaron en la Plaza de la Constitución. Había una sensación de despertar, de dignidad, de poder popular. Pero en 2019, el gobierno de turno expulsó a la CICIG del país, y el péndulo volvió a girar hacia la impunidad. Los pueblos indígenas. Resistencia viva a pesar de siglos de exclusión. Los pueblos indígenas de Guatemala siguen aquí. Son más de 6 millones de personas que hablan más de 20 idiomas mayas, que mantienen sus trajes tradicionales, sus ceremonias, sus consejos ancestrales, su cosmovisión. Y hoy, más que nunca, están alzando la voz. Organizaciones mayas luchan por la recuperación de tierras, por educación bilingüe, por el respeto a sus territorios frente a megaproyectos mineros y extractivistas. Muchos líderes comunitarios han sido perseguidos, encarcelados o asesinados por defender la tierra y el agua, pero no han retrocedido. Su lucha no es solo por ellos, es por el alma de Guatemala, la juventud, esperanza en movimiento. A pesar de las dificultades, hay una fuerza que no deja de crecer, la juventud guatemalteca. Jóvenes que hacen arte para denunciar, que usan redes sociales para informar, que crean documentales, podcasts, grafitis, canciones, que organizan comunidades, siembran huertos, rescatan lenguas originarias, luchan por los derechos de las mujeres, de las diversidades, de los pueblos olvidados. La juventud guatemalteca no acepta la historia como una condena, la toma como punto de partida. Migración. Cuando el país duele. Hoy, miles de guatemaltecos migran cada año hacia el norte, huyen de la pobreza, de la violencia, del abandono estatal. Muchos dejan atrás sus familias, cruzan ríos, desiertos, fronteras. Algunos nunca llegan, otros son deportados, otros logran enviar dinero que sostiene a millones de hogares. La migración no es un crimen, es un grito de un país que necesita oportunidades, justicia y dignidad para que nadie más tenga que irse para sobrevivir. Una historia aún en construcción. Guatemala no es solo violencia ni tragedia, es también belleza, lucha, poesía, sabiduría milenaria. Es la fuerza de las mujeres que levantan comunidades, es la resistencia de los pueblos que siembran maíz, es la fe de quienes no se rinden, es la sonrisa de los niños que aprenden a decir libertad en su propio idioma. El siglo XXI trae desafíos enormes. Cambiar un sistema político cooptado, proteger el medio ambiente, reconocer plenamente la identidad indígena, fortalecer la educación, garantizar salud, vivienda, trabajo digno. Pero también trae oportunidades, porque cada vez más personas están diciendo, esta vez no nos callamos. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? Eso depende de ti, de todos nosotros. La historia ya no está en manos de reyes, ni de generales, ni de dictadores. Ahora está en las manos del pueblo. Cada elección, cada protesta, cada libro leído, cada palabra en defensa del otro, cada acto de justicia, escribe el próximo capítulo. Conclusión: Guatemala ha vivido siglos de dolor, pero también de esperanza. Y si hay algo que esta historia nos enseña, es que ninguna oscuridad es eterna, y que incluso en medio del conflicto nacen flores, sueños y canciones. La historia de Guatemala no terminó, se está escribiendo ahora mismo, y quizás el próximo capítulo lo escribas tú. La historia de Guatemala, un viaje de fuego,
raíces y esperanza. Ahora que llegamos al final de este viaje, detente un momento. Respira. Piensa en todo lo que descubrimos juntos. Guatemala no es solo un país en el mapa, es un pueblo que nació entre pirámides y estrellas, que resistió espadas, cadenas, dictaduras, silencios, que cayó y se levantó una y otra vez. Es la voz de los abuelos que cuentan historias en lengua maya. Es la mirada de una madre que enseña dignidad sin palabras. Es la sonrisa de una niña que camina a la escuela, soñando con cambiar el mundo. La historia de Guatemala está llena de dolor, sí, pero también de coraje, de belleza, de alma. Y si esta historia te conmovió, si aprendiste algo nuevo, si sentiste que por fin alguien te la contó como debía contarse, comparte este video con tu familia, con tus amigos, con quienes aún no conocen todo lo que este país ha vivido, porque compartir la historia es una forma de sanar, porque entender el pasado es empezar a construir un futuro distinto, porque cada vez que decimos, esto no se olvida, estamos sembrando memoria. Y si quieres seguir aprendiendo con nosotros, si quieres más, historias contadas con verdad y con emoción, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en el próximo viaje. Porque aquí no solo contamos historia, contamos lo que el corazón recuerda. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por sentir.